Ok, pues realmente nunca he hecho un video expresando lo que he vivido y pues obviamente me pongo nerviosa porque es mm, como que pues no hago este video con el fin de que lo vean como mis amigos o personas que conozco, sino simplemente para subirlo y expresar un poco lo que yo siento. Aparte que he estado yendo al psicólogo y mi psicóloga me dice que ¿cómo se puede decir? Para superar este caso, no sé cómo llamarlo, pues es muy bueno estar escribiendo o hacer videos y pues yo creo que por eso lo estoy haciendo. Estoy haciendo videos para que a quien le llegue el mensaje puede ser que nos entendamos mutuamente o espero que les pueda ayudar a alguien. Obviamente me da pena, entonces voy a utilizarlo mientras me estoy maquillando. No me sé maquillar, así que no esperen mucho de mí. Y obviamente los ruidos, pues se va a escuchar todo. Aquí es la calidad que puedo ofrecerles, ¿verdad? No sé con quién estoy hablando, pero hola. Bueno, se van a escuchar un buen los perros. No tengo un espejo, no puedo utilizar este. Lo primero que hago, pues es hacerme la ceja. Pero bueno, te voy contando. Este video lo hago para hablar un poco sobre mi experiencia teniendo un accidente en una moto. Como todos sabemos, pues las motos son muy inseguras. O sea, no que inseguras, sino que es muy peligroso estar en ellas más que un carro. No sé si me expliqué, más bien como, por ejemplo, si chocas en un carro, es lo que yo sé, aquí me pueden corregir quien me esté viendo, puede ser más traumático lo que te puede pasar al que si lo estás viviendo en una moto. Pero bueno, resulta que todo esto inicia el 30 de diciembre del 2021. Ese día, estábamos aquí en mi casa con mi novio y pues todo estaba muy bien, todo 10 de 10. Yo lo estaba esperando porque él suele trabajar mucho. Entonces, estaba arreglando mucho mi closet, de verdad me encanta la ropa. Entonces, yo estaba arreglando mi closet y en eso nos invitó unas amigas para ir a su casa pues a despedir realmente al 2021 porque llegaba el 2022 y pues órale, qué interesante como juntarte con unos amigos y hablar todo lo que has aprendido de este año. Y pues sí, siempre lo suelo hacer con varias amigas, como el decir qué fue lo que más te gustó de este año y qué fue lo que menos te gustó. Entonces yo les pedí permiso a mis papás de ir a su casa y pues me dejaron. Entonces mi novio tenía una moto. De hecho nosotros ya teníamos mucho tiempo cuando salíamos de irnos en su moto. Entonces pues no era algo como súper raro de que, ay, es la primera vez que me subo, pues no. De hecho, también yo me iba siempre con, con mi casco, pero en esta ocasión pues no. O sea, ya no era la primera vez que yo me subía a una moto sin casco, porque dices como, bueno, si ya me subí una vez, pues no me va a pasar nada, pero ojo, ojo ahí porque puede pasar lo que te voy a contar. Y resulta que nos vemos con unas amigas. Nosotros entramos a una universidad y luego nos equivocamos de carrera, pero eran amigas que conocimos de la primera carrera donde mi novio y yo habíamos estado estudiando. Y pues llegamos y de que a pistear, bueno, no pistear mal, sino como pues tomarnos una cerveza, ¿sabes? Como para decir, oye, ya se va el 2021, ¿cómo les fue? Y así. Y todo iba muy bien. Recuerdo que tomé como unas, ¿qué será? 3 cervezas probablemente. No tomé tanto, realmente fue como, ok. Todo lo que te estoy a punto de contar son cosas que no sé,
si sucedieron o me las estoy inventando, porque perdí la conciencia con lo del accidente de la moto. Pero bueno, te voy a contar tal cual como yo lo recuerdo. Es como si estuviera hablando conmigo misma. Y entonces yo recuerdo que empezamos a hablar un poco sobre mi vida, como de que yo me sentía mal y yo me fui al baño. Y me acuerdo que cuando yo estaba en el baño le mandaba mensaje a una amiga, pero eso me di cuenta al final que no. O sea, ya cuando todo pasó, me di cuenta de que eso no había pasado, que yo no había mandado ningún mensaje diciendo que me sentía mal. Solo fue como, pues así lo recuerdo, ¿no? Entonces nuestras amigas nos invitaron a quedarnos a dormir. Y yo fui como, ok, jalo. Entonces les pedí permiso a mis papás y mis papás me dejaron quedarme a dormir. Pero hubo un momento en el que, la verdad, yo creo que me van a entender. Cuando tú tienes un novio, mi novio y yo vamos a cumplir 4 años. Pero en ese entonces llevábamos 3 años como con un mes. O sea, no llevábamos tanto. Bueno, sí, pero no como hoy, por ejemplo. Entonces fue como, pues yo tengo muchas ganas de dormir con él, o sea, de dormir con él, dormir con la pareja, con mi pareja, con la persona que me hace sentir como bien cómoda, o sea, yo creo que me entiendes. Tu pareja es como tu hogar, es donde te sientes segura o simplemente para desconectarte de lo demás, es como, ok, voy a estar con mi pareja. Voy a ver si se está grabando. Sí. Entonces, yo le dije a mi novio como, oye, mejor si nos vamos a dormir a tu casa. Y él fue como, pues sí, jalo. Y yo, pues jalamos. Entonces ellos ya estaban acomodando todo, pero cuando yo dije que ya nos íbamos, pues aceptaron, ¿no? Pues ellas también tenían su casa, ellas dos solitas. Entonces, pues todo bien, todo estaba muy bien. Realmente, pues fue un accidente. Pero nosotros nos fuimos. Y todavía recuerdo que en ese momento, antes de que yo me subiera a su moto, me dijo, ponte el casco. Y yo le dije, no, porque me despeino. No hagan eso, no hagan eso. Y ni siquiera es como que uno tenga casco y el otro no, los dos tengan casco. Pero bueno, yo dije, no, porque me voy a despeinar. Y yo no me quiero despeinar porque cómo me voy a ver, ¿sabes? Y ya eran como yo creo que el cálculo que entre las 12:30 y la 1, cuando nosotros nos íbamos a ir a su casa. ¿Y por qué no pedí permiso para quedarme a dormir con mi novio? Porque no me dejan. Realmente no me dejan quedarme a dormir con él. Entonces fue como, ok, yo digo que estoy acá, pues me voy. Son cosas que eso es lo que pasa cuando sucede. Entonces, no recuerdo mucho realmente. Hagan de cuenta que yo estaba en la moto y pues no me acuerdo de qué estábamos platicando. Suelo mucho hablar de los horóscopos y de las cartas natales. Entonces me dice él que él recuerda haber hablado de eso. Y recuerda él, porque esto ya no recuerdo nada. No recuerdo nada realmente. Que él recuerda que estaba en rojo, entonces él se detuvo y la verdad él maneja muy bien, él maneja como si fuera un carro. Ya ven que los motociclistas a veces se atraviesan así sin que les importe, pero él no, él es mucho como de ir con cautela. Entonces, pues ya. Resulta que les voy a contar todo lo que yo sentí. Cuando pasa eso, yo sentía como que estaba súper borracha, o sea, como súper borracha. Era muy raro, como que de verdad no entendía. Como cuando te pones tan borracho que es un bulto, o sea, es un bulto de qué. Entonces yo me sentía así, sentía como de repente llegaban como unos amigos y me hablaban y me decían como, pues, me jalaban, me agarraban y me ponían como en otro lugar, o sea, como si estuvieran en una fiesta. Entonces yo fui como, pues pensaba que estaba muy borracha yo. Y yo, no es la primera vez que me pongo así de borracha, ¿sabes? Entonces, como que, obviamente yo no entendía qué estaba pasando, ni siquiera lo sé. Entonces,
yo me sentía así, como que estaba muy borracha, como que yo iba en un avión y que en ese avión íbamos a Estados Unidos. Pero es todo súper raro, de verdad, esto que estoy a punto de decir es muy raro, pero son cosas que es como que yo iba a Estados Unidos. Nunca he ido a Estados Unidos, o sea, nunca he ido ahí, no sé. Pero que yo iba ahí y mm, que mis amigos casualmente me llevaban drogas. O sea, es que yo me acuerdo mucho que llevaban drogas como marihuana y cosas como muy locas. Y que yo estaba, me quedaba en el, como, ya me acordé, lo que según yo vi, que estaba ahí en el avión y de ahí nos pasábamos como a un carro y en ese carro íbamos a unas calles donde estos chavos que no conozco, no sé, no tengo ni una cara que yo recuerde, simplemente sabía que eran mis amigos, que yo los acompañaba, ellos se salían a dar drogas, o sea, como marihuana y así, y ya luego se volvían a subir al carro y me llevaban. Fue muy raro. Después que cuando yo llegaba en el carro, me llevaban a un hospital. Entonces yo era como, ok, pues me acostaba, o sea, yo estaba acostada. Recuerdo haberme visto, para esto yo ya no me veía como lo que estamos viendo normalmente, lo que vemos, sino como que yo veía desde afuera, o sea, yo me veía a mí acostada en la cama, con, o sea, entubada, yo ya estaba como entubada y yo me veía así, y lo único que recuerdo haber visto en primer plano es que yo estaba acostada y veía hacia arriba y veía a mi abuelito, que mi abuelito murió cuando yo tenía 7 años. Y que él me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, no te preocupes. Y yo, ok. Entonces en eso, yo empezaba a ver que en un avión iba mi abuelita y mi papá. Yo los veía, o sea, los veía como si estuviera soñando, como si fuera un sueño, como una película, que ellos estaban sentados y ellos estaban riendo, así de que sí, ya vamos a llegar. Para esto, como esto fue en diciembre, pues todo tenía adornos de, de Navidad, todo normalito. Entonces, recuerdo que yo siempre sentí como si estuviera muy, muy borracha. Uy, súper borracha. O sea, yo siempre me sentí así, como si estuviera muy, muy borracha. Entonces, para esto, llegaba yo como que me sacaban de ese hospital y me llevaban a una casa de una persona que era, ya no, ya me acuerdo, era la casa de una de mis amigas con las que supuestamente yo me iba a quedar a dormir. Entonces fue como, ok, ¿qué hago aquí? Pero yo llegaba en camilla, o sea, yo ya no caminaba, o sea, yo llegaba con ellas y afuera de la casa tenían un patio donde estaban festejando, o sea, donde estaban pisteando y todo, y yo como, interesante, hippie, GPI, GPI por esto. Pero entonces yo veía que llegaba uno de los amigos de mi novio en un carro rojo y que mi novio se iba en la moto y yo, la verdad era que Luis se llama, mi novio se llama Luis, que Luis se fuera en su moto a mí me hacía sentir como pensando dónde va a estar. O sea, como que desde que en mi sueño, que no sé si es un sueño, si ustedes creen en lo espiritual, si fue algo espiritual, porque de repente se empieza a volver un poco más loco, porque yo sentía que no sabía dónde estaba y el no saber dónde estaba me daba mucho miedo saber que tal vez él ya no regresaba. Entonces solo recuerdo que mis amigas con las que iba a tener la pijamada eran enfermeras y que ellas me estaban cuidando como checando mis signos vitales y yo, ok, entonces en eso me regresan al mismo hospital donde yo vi a mi abuelito y me dicen que ellas ya no estaban, como que yo recuerdo haber pensado
que estaba en otro lado. Y según yo era Guatemala. Yo no conozco Guatemala, pero yo decía que era Guatemala y que llegaba una señora viejita y un niño, como un adolescente, a hablar conmigo y a preguntarme si yo quería trabajar con ellos. Y me decían, y yo decía como, pues sí, o sea, ya estoy aquí. Entonces ellos me bajaban y me sacaban de, de mi cuarto. Entonces yo me iba a un como tipo tianguis a trabajar con ellos, pero yo recuerdo mucho que yo ya no quería estar ahí, que yo ya me quería ir, o sea, era como, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya quiero ir a mi casa, ¿qué me está pasando? Y entonces, mmm, me acuerdo que, me estoy acordando porque pues ya tiene muchos meses, pero aún sigue en mi memoria algunas partes. Recuerdo que cuando salí del hospital, que realmente estuve en un hospital, eso no es como un sueño, eso sí ya es real, mmm, recordaba más, pero ahorita pues no tanto. Entonces, esto era como si fueran sueños. Ahí voy. Listo, según yo ya quedó. Es que realmente no es como que me maquille tanto. Lo que van a ver es lo que uso o lo que me maquillo cuando me maquillo, por así decirlo, mucho. No sé cómo decirlo, como que me maquillo de más, por así decirlo. No sé cómo decirlo. Pero ya me quedó chueco. Rayos. Ay, me gusta más. Siempre me pasa que me gusta más uno que otro. Y todo lo que he visto a todos nos pasa. Pero bueno, sigo en donde llegué como a un tianguis de Guatemala. Es muy raro. Entonces yo llegaba ahí a vender. Recuerdo haber visto otras tres chavas, eran muy bonitas, pero eran como chavas que me llevaban a otro lugar para comprar como ropa, pero de Guatemala, o sea, como vestimenta regional de ese lugar. Y en ese momento pues yo veía a mi novio y yo me sentía muy feliz de verlo. Y les juro que desde que lo vi, yo sentí como que se hizo como otro portal, no sé cómo decirlo, como que yo veía que si yo, o sea, era como que yo estaba aquí y él estaba en el otro lado, si yo caminaba de aquí para allá, iba a estar en otro lugar, como que me sentía mucho más tranquila estando ahí que en Guatemala, donde yo no sabía qué estaba pasando. Me veía a mí, yo siempre que iba caminando en el tianguis de Guatemala, yo me veía como no caminando, sino como flotando. O sea, no me veía caminando, o sea, nunca me vi caminando y no me veía, como que yo no veía las cosas como ahorita, sino que me veía desde lejos, como un sueño. Todos hemos tenido sueños donde nos vemos en tercera persona, que es muy raro. Y y pues ya yo llegaba con él. Para eso como que todo el tema era sobre drogas, no sé cómo, sí, pues sí, era como sobre drogas. Era muy raro, o sea, de verdad yo no entiendo mi cerebro y por qué veía tantas cosas tan locas, pero luego ya y llegaba con él y tenía como otro portal donde yo todavía a él no lo podía tocar, pero yo veía como otro tipo de luz, o sea, como veía la luz blanca, o sea, veía las cosas muy muy blancas, muy raro, o sea, es que ni siquiera recuerdo bien los colores que veía, pero no veía la vida como, no, como ahorita la estoy viendo. Entonces llegábamos ahí
yo llegaba ahí y como atravesando ese portal, por así decirlo, pero yo no podía tocar a Luis. Entonces era como muy feo para mí. O sea, yo me acuerdo que sí me sentía como muy frustrada de sentirme ahí. No sé si es un sueño de verdad, no sé qué sea, pero de verdad yo me sentía como frustrada. Y recuerdo haber visto a un doctor, que actualmente mi doctor, es mi neurólogo, pero en ese momento yo no sabía que era mi doctor, ni siquiera sabía que si era real. O sea, pensaba, para mí fueron como 2 segundos de sueño, no, tampoco tanto, como un día de sueño, pero realmente no pasó solo un día. Yo veía a este señor, que yo sabía que era un doctor porque tenía una pijama quirúrgica y no me acuerdo cómo se llama, ¿una cofia se llaman? Ujú, creo que sí. Y yo me enojaba mucho con él porque yo le preguntaba que si yo me podía ir de ahí. Y él me decía que no, que yo no me podía salir de ahí. Entonces a mí me hacía enojar mucho que yo no me pudiera ir, que yo no pudiera llegar a mi casa, que no pudiera estar como tranquila, así todo amor y paz, ¿no? O sea, como que yo me desesperaba mucho estar en un lugar donde ni siquiera podía como pararme. Entonces, luego soñé mucho, que parece como si fuera un sueño de un día, pero como que por cada día que pasé yo ahí, sin tener conciencia realmente, para mí era un sueño diferente. Porque luego sentía que estaba en un hospital, que me cambiaban de un hospital donde yo me sentía pues como pues sí mal porque no me podía salir, pero llegaban mis amigas, las que me invitaron a quedarme a dormir, con las que salí. Llegaban de enfermeras y me cuidaban y siempre estaban ahí conmigo, pero a una de ellas recuerdo mucho haberla visto como cansada, como más grande, como si, no sé, o sea, como que no la veía como es realmente, sino que yo la veía muy viejita, pero no tan viejita, o sea, como señora, pero ella no es una señora. Entonces era como muy raro y decir en dónde estoy y por qué la estoy viendo así. Entonces, pues ya, ellas llegaban y me bañaban y me arreglaban, o sea, como que me cuidaban los signos vitales y y pues sí, era eso. Luego había un chavo que también, no sé si ese sea real, pero era como otro enfermero que me cuidaba también mucho. O sea, yo sabía que estaba en un hospital y que era que era un enfermero. Sabía que era que estaba en un hospital y que me cuidaban mucho los enfermeros, pero pues no entendía nada. Realmente era como, o sea, yo ya estaba en el hospital antes de eso porque cuando era pequeña me dio apendicitis y me operaron. Pero pues es muy diferente a esto que viví hace poquito, porque yo decía, ok, estoy en un hospital, ellos son enfermeros, pero ya me quiero ir a mi casa. Entonces, mmm, llegaba gente a visitarme. Mis papás, mi familia siempre estuvo muy al pendiente de mí. Recuerdo haber visto a Luis por primera vez, o sea, físicamente recuerdo verlo y no reconocerlo. Recuerdo que le quité el cubrebocas porque yo no sabía si realmente era él, pero les juro que verlo físicamente, mm, como que me tranquilicé mucho en mis sueños tan raros que tenía, sino como que ya eran más mm, tranquilos, como el decir es que él está bien, porque recuerdan que les conté que había estado en una fiesta donde llegaba un amigo en un carro y que él se iba en su moto. Yo no sabía si él iba a regresar, pero el verlo fue como, ok, ya está aquí, ya regresó. Entonces, cuando lo veo, también veo a mi papá, que yo pensaba que él era un doctor y de hecho le preguntaba que cómo se llamaba. No recuerdo realmente
cuál era el nombre que yo pensé que era, pero según yo tenía otro nombre. Entonces era muy raro, ¿no? Como, no, porque él me decía, es que yo soy tu papá. Y yo le decía, no, tú no eres mi papá no está aquí. Porque yo, para esto nunca supe si realmente estaba en el lugar donde tenía que estar, o sea, en mi ciudad, pues, o sea, yo no sabía que estaba en México. Yo pensé que yo no estaba en México. Ya les digo, yo pensaba que estaba en Guatemala. Que pues realmente no sé por qué o qué estaría haciendo en Guatemala. Bueno, o sea, no sé realmente. No conozco. Dije, voy por eso.